Altar de Amor, una iglesia familiar. Pero muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Llegó otra vez domingo, ya 8 días, amor, han pasado, en donde podemos ingresar hasta cada uno de sus hogares. De verdad que es un gusto, es un privilegio poder estar ahí junto a usted, junto a su familia, ahí poder participar de esta palabra que el Señor nos tiene hoy y poder celebrar la cena del Señor. Yo espero que todos estén ahí pendientes, todos estén listos con su vinito, con su pancito para celebrar la cena del Señor. Un saludito. De verdad contentos, alegres, motivados de estar una vez más con cada uno de ustedes, como siempre se los digo, en la intimidad de su hogar, que es algo bueno, ¿verdad? Sí. Y bonito, saber de que tienen ese momento de querer compartir con nosotros. De verdad, muchas gracias. Sí. Gracias a cada uno de ustedes. Hoy es un día donde sabemos que Dios está con nosotros, que sus misericordias están con nosotros y sabemos que es así, lo creemos y las vivimos, porque las misericordias de Dios son grandes. Sí, amén, así es. Vamos a orar y vamos a poner lo que tenemos hoy delante de Dios, que Dios nos dé sabiduría, entendimiento para poder transmitirles a cada uno de ustedes lo que Él quiere que les transmitamos por medio de esta palabra. Dios y Padre Celestial, en este momento, Señor, nos ponemos en tus manos, la pastora y yo, Dios del cielo, para que todo lo que vayamos a hablar, todo lo que vayamos, Señor, a expresar en esta transmisión, sea en base a tu santa y perfecta voluntad. Danos la sabiduría, Señor, para poder transmitir correctamente lo que tú quieres que nosotros transmitamos, Dios bendito. Padre, llena nuestros labios de la presencia de tu Espíritu Santo, llena nuestro entendimiento, Señor, de tu presencia, para que lo que salga de nuestros labios edifique, lo que salga de nuestros labios transforme, lo que salga de nuestros labios lleve paz, Señor, a la audiencia, Dios del cielo. Somos tus servidores, Señor, somos tus servidores, Padre, y nada de lo que alrededor pueda ocurrir pueda venir, Señor, a aflojarnos, nada puede venir, Señor, a hacer de que no hagamos tu santa y perfecta voluntad. Estamos en tus manos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos a tener, como les habíamos anunciado, vamos a celebrar la cena del Señor. Recordemos, como siempre lo hemos hecho, que en estos momentos es pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios por nuestras faltas, por nuestros pecados, aquellas faltas que tal vez obviamos nosotros porque son muy comunes, muy normales, pero que al final son faltas, son pecados que cometemos. Aquellas pequeñas faltas también que a veces decimos, no, es que esto no es como una mentira, como un enojo, como cosas que son como muy rutinarias en algunas personas. Hay que pedirle perdón a Dios. Hay personas a las que se les hace rutina mentir. Se les hace rutina mentir, amor. Yo se lo digo porque durante muchos años a mí me tenía invadido ese espíritu demoníaco de la mentira. Y era tan fácil hacerlo. Y yo veo dentro del pueblo de Dios, es tan fácil decir una mentira. Y la gente no se da cuenta, que uno se da cuenta de que lo que están haciendo es mintiendo, simplemente por a veces guardar una apariencia delante de uno como pastor. Hay gente que miente y yo no le digo que por eso se va a ir al infierno, no, pídale perdón a Dios en este momento, reconozca primero que usted, para salir de un apuro, usted lo primero que piensa es, voy a decir una mentira. Estaba orando antes de que usted llegara, estuvimos orando y tal vez no se estuvo orando. Muchas veces yo me he dado cuenta de esas situaciones. Así es que ahí donde usted esté, pídale perdón a Dios por esas cosas que usted sabe perfectamente que hace y que es
incorrecto. Vamos a ir donde usted está y nosotros aquí a pedirle ese perdón a Dios. Y la sangre del Cordero viene y nos limpia de todo pecado siempre y cuando lo reconozcamos. Amén. Así es. Padre del cielo, en este momento nos presentamos delante de ti. Cada una de las personas que están ahí en sus hogares se presentan delante de ti, Señor. Yo de mi parte, Dios bendito, yo vengo pidiéndote perdón, Señor, por todas aquellas cosas, Señor, que yo he hecho, Padre, que no son conforme a tu voluntad, mi Dios amado. Aquello en lo que te he fallado, aquello en lo que he contristado tu espíritu, aquellos pensamientos, aquellas palabras, aquellas cosas que he omitido hacer, Señor, y que era deber haberlo hecho. Yo le pido perdón, Dios, por todo eso, Padre. Y así se presentan cada uno de mis hermanos, Señor, con sus situaciones. Cada uno sabe cuál es su debilidad. Cada uno sabe cuál es su situación que hace que no te agrada, mi Dios. Cada uno de nosotros te pedimos perdón, teniendo plena conciencia, Dios, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Muchas gracias, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy vamos a celebrar la cena, mi esposita y yo. Recordarles que en la última Pascua que tuvo Jesús aquí en la tierra, la última Pascua que celebró con sus discípulos, en esa última Pascua, Él aprovechó para celebrar lo que Él veía que era la última reunión que iba a tener con sus amigos, con sus discípulos, con sus hermanos, y a la vez iniciar un nuevo recordatorio hacia toda la iglesia que Él estaba siendo el fundador en ese momento. Y Él quiso que en esta cena que ellos celebran, los judíos, como la liberación de ellos del país de Egipto, en donde estuvieron esclavos, Él aprovechó para decirnos que a partir de ese momento nosotros íbamos a seguir celebrando, pero la liberación que nosotros estábamos obteniendo por medio de ese sacrificio que Él iba a hacer, íbamos a ser liberados de el pecado. Y entonces, cuando terminó de cenar, dice que Él tomó el pan, lo repartió a sus discípulos, lo tomó y dijo: este pan es la representación de mi cuerpo, que será entregado por cada uno de ustedes, por toda la humanidad. Va a ser entregado mi cuerpo, le dijo Jesús, para perdón de sus pecados. Tomemos el pan en este momento y recordemos eso que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Llevaste mi culpa y me diste la libertad. También dijo que después de haber cenado, tomó la copa y dijo: esta copa es la representación de esa sangre que va a ser derramada por mí en la cruz del Calvario. El vino que está ahí en esa copa es una representación de la sangre que va a ser derramada por cada uno de ustedes. En este momento tomemos ese vino, tomemos ese líquido en conmemoración de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. He sido marcado y lavado, pagaste mi deuda y borraste mi pasado. Y Él instituyó en ese día la cena, en donde se va a recordar, cada vez de que lo hagamos, vamos a recordar ese sacrificio que Él hizo por cada uno de
nosotros. Y si hay alguna persona ahí que nos esté viendo en este momento, que no haya tenido el privilegio de contar con esa salvación que Dios nos dio por medio de Jesús, yo le invito a usted, mi amigo, mi amiga, ahí donde quiera que usted esté, yo le invito para que usted sea parte del reino de los cielos. Lo único que usted tiene que hacer es pedirle perdón a Dios por sus pecados, arrepentirse de eso que usted ha hecho, pedirle perdón a Dios y apartarse de eso que usted ha venido haciendo. Que usted reconozca que es un pecador, al igual que lo hemos reconocido mi esposita, la pastora y yo, que somos pecadores, que necesitamos del perdón de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que usted le venga a ser revelado. Hay necesidad de pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Decirle: Dios, reconozco mis faltas, reconozco que he pecado contra ti, Señor, reconozco que soy débil en algunas áreas, deseo, Señor, la fortaleza tuya, deseo la ayuda tuya, Señor, porque solo no puedo. En estos momentos entrego mi vida a ti para que tú hagas conforme a tu voluntad. Esa oración usted la puede hacer y el Señor en su gran misericordia viene, lo toma y le ayuda a salir adelante en esas debilidades contra las que usted no puede luchar solo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es ¿Ok? simple, es Sí. simple solamente, que es reconocer ese error, ese pecado. Es verdad, hay gente que le cuesta tanto reconocer que ha pecado contra Dios, reconocerlo y pedir perdón y listo. Esa es la manera en que venimos a ser parte de sus hijos y empezamos a tener una vida totalmente diferente y disponernos día a día, pedirle a Él que nos ayude, pedirle a Él y decirle: Dios, toma rienda de mi vida, toma el dominio de mi vida y empieza a hacer tú lo que tienes para conmigo, porque cada uno de nosotros tenemos un propósito, solo que hasta que reconozcamos a Él como nuestro Señor, ese propósito se empieza a activar en nuestra vida. Es muy simple, pero es de personas valientes, esforzadas, el seguir las cosas de Dios. Muchos dicen querer y muchos dicen y hacen esta oración, pero el mantenerse es algo que es fuerte y es algo que tenemos que hacerlo día a día. Así ¿listo? Es, listo. Muy bien, vamos a entrar al tema que tenemos hoy. El tema que tenemos hoy se llama Jesús rompe paradigmas. Qué bueno. Jesús rompe paradigmas. Ahora, ¿qué es un paradigma? Antes de decirle qué es un paradigma, quiero traer una historia, porque una vez escuchamos, yo no sé si usted se acuerda de esta historia, es de viene una señora, una mujer ahí e invita a una amiga a comer. La invita ahí a comerse algo en su casa. Cuando esta amiga llega y ve a la amiga de ella que está preparando la comida, ve que agarra un pescado grandecito, y lo parte en 3. Y lo viene y lo pone en un sartén grande, ¿verdad? En donde hubiera entrado bien el pescado entero, ¿verdad? Entonces la muchacha se queda con aquella inquietud y ya al rato le pregunta: mira, Juliana, ¿por qué fue que ahora cuando estabas cocinando el pescado no lo cocinaste entero, sino que lo partiste en 3? Y recuerde que a la hora de servirlo sirvió entero. Ajá. Lo puso entero, pero lo partió. Partido y entero, porque era un pescado para cada una. Y entonces viene la muchacha y le pregunta: ¿por qué lo hiciste así? Entonces la otra muchacha le dice: pues no sé. Y fíjate que mi mamá siempre me enseñó a que cortara el pescado así y lo que lo iba a servir entero, pero que lo cortara. Entonces yo lo he hecho así. ¿Y nunca le has preguntado a tu mamá por qué lo hacía así? Le dice la muchacha: no, nunca le he preguntado. A los días, esta muchacha ve a la mamá y le dice: mami, ¿por qué es que usted siempre partía el pescado en 3 y así me lo enseñó a mí? O en 3 o en 2, dependiendo del tamaño del pescado, y así me lo enseñó a mí. Le dice la mamá: pues figúrate que yo veía a mi mamá, a tu abuela, la veía haciéndolo, y entonces, yo no sé, yo siempre me acostumbré a hacerlo.
Y pasaron los días y cuando viene la mamá, se encuentra con la mamá de ella, la abuela de la muchacha. Y entonces dentro de la conversación le pregunta, mami, yo quería preguntarle algo. ¿Por qué yo siempre la veía a usted partiendo un pescado entero que cabía en un sartén? Usted lo agarraba y lo partía en 2 o en 3. ¿Por qué era que usted lo hacía? Yo la veía a usted y yo lo agarré eso y lo hice así y todavía se lo enseñé a mi hija y ahí seguro va a seguir eso. ¿Por qué era? Le dice, pues figúrate, mi hijita, que cuando mi mamá estaba viva y mi papá traía pescado del mercado, a veces se traía unos pescados grandes. Y el sartencito que yo tenía era un sartencito chiquitito. Entonces yo tenía que partirlo a tal manera que me cupieran los pedacitos en ese sartén. Entonces por eso es que yo lo hacía así. Y entonces la muchacha le imagínese, mamá, yo nunca me había imaginado eso, simplemente yo la había haciendo usted eso y mi hija me vio y mi hija también lo está haciendo. Eso es un paradigma. Exactamente. Es un paradigma. Dice que un paradigma es todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe de seguirse o en determinada situación. O sea, debe de seguirse un patrón, un modelo, un ejemplo que se sigue, pero muchas veces, en la mayoría de veces, ni se averigua uno por qué estoy siguiendo aquel paradigma, por qué estoy siguiendo aquella situación. No sé si tenía que decir algo, me parece. No, que sí, es que es lo mismo, ¿verdad? Con lo de la muchacha, siempre se siguen, ¿cómo le digo? Como estructuras, modelos, ¿verdad? Sí. Entonces, mucha gente vive en base de modelos. Sí. No han roto, no han quebrado, no han eliminado esos paradigmas que usted lo dice. Usted lo dice como una palabra de domingo, paradigma. Un modelo, una tradición. Exactamente. Es una tradición, es un esquema que siempre se hace lo mismo. Que ya es como una religiosidad, en otras palabras. Es un ejemplo que se sigue, y lo más curioso es que a veces ni nos averiguamos qué fue lo que sucedió y por qué yo estoy haciendo eso de esa manera. Simplemente lo hacemos como una rutina. Dice que cuando un ser humano se acostumbra, oiga esto, a desarrollar cierta actividad, esta se adhiere a su vivir diario y al final la lleva a cabo de una manera rutinaria y monótona. Así es. La sigue haciendo rutinariamente. Cuando uno se da cuenta es hasta automático. Uno ni siquiera se fija. Es como cuando uno aprende a manejar. Uno aprende a manejar y es aquella cosa que va con aquí agarrando el ¿cómo se llama? El volante. El volante y suelta para hacer el cambio y se le hace el carro no para todo lado porque es un miedo y vuelve a ver uno si fue la primera la que puso o qué. A los días, usted ni cuenta se da. Sí, usted siempre va caminando y va haciendo aquello, si es una rutina. Exacto. Algo monótono, algo que lo hace uno a la al puro instinto, digámoslo así. Esto es lo que muchas personas, óigame esto es lo que muchas personas viven en el ambiente en que creen que es espiritual. Uy, qué fuerte. Eso es lo tremendo. Pero que al final es solo una costumbre, una rutina, un paradigma dentro de un vivir religioso. Está muy fuerte esa palabra, amor. Es una costumbre. Es un paradigma, simplemente llegan, se sientan, hacen lo que lo pongan a hacer, sea que pertenezcamos a la iglesia católica, llegamos, hacemos todo lo que se hace, se sienta, se hinca, depende de lo que lo pongan. Si es en la iglesia evangélica, usted llega, levanta manos, hace una oración, después una adoración, después una alabanza, después anuncios, después la palabra, después se despide. O sea, todo es así como monótono. Y a veces no se tiene un sentir realmente en el corazón de hacer aquello. Simplemente se convierte en algo religioso. Rutina. Algo rutinario en la vida de cada uno de nosotros. Pero qué lindo, amor, es ver y entender de que cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él vino a romper un montón de paradigmas. Y paradigmas que estaban
o costumbres, para no utilizar tanto esta palabrilla, como dice usted, como de domingo, que estamos domingos, se la podemos utilizar, ¿verdad? Pero él vino a romper con un montón de rutinas, con un montón de cosas que se hacían simplemente por costumbre. Muchos moldes Ya establecidos. Jesús fue un judío. Él nació en un hogar judío, con las tradiciones judías. Él fue parte de los que estudiaron la Torá, y a los 12 años él fue a celebrar el Bar Mitzvah, en donde el jovencito aquel tenía que recitar una parte de la Torá. Él fue parte de todo eso, Entonces, cuando él llegó a una edad adulta, yo me imagino, amor, que él, conociendo bien la Torá, conociendo bien lo que nosotros le decimos Antiguo Testamento, él decía, pero ¿por qué estos fariseos hacen las cosas así, de esta manera? ¿Por qué no lo hacen realmente con un sentir, como lo está en la Torá, como está en la palabra? Entonces él vino a tratar de cambiar el esquema ese rutinario que tenían los fariseos. Ese esquema rutinario, él vino a cambiarlo, y con toda autoridad, porque él fue una persona criada en el ambiente de los mandamientos, de las leyes. Pues se preocupaba más la gente que estaba en ese tiempo dentro del ambiente religioso de Jesús. Oiga, se preocupaban más de las apariencias, de sus prácticas, más que hacerlo realmente conforme a la voluntad de Dios. Ellos simplemente se preocupaban por la rutina, se preocupaban por la apariencia, por el qué dirán. Jesús en varias ocasiones les dijo, nos dijo a los discípulos, cuando ustedes oren, no oren como los fariseos, que se paran en las esquinas y quieren que los vean orando. Cuando ayunen, no ayunen como hacen los fariseos, que los fariseos ayunan y ponen cara como de dolor, como de tristeza, como que ya se estaban muriendo. No, cuando ustedes ayunen, lávense la cara y no den a conocer eso, porque aquello lo que les gustaba era la apariencia. Nada más, la apariencia. Ese es el punto. Jesús un día estaba en la sinagoga y dice que llegó una persona enferma, y era sábado, porque en la sinagoga se reunían los sábados, y ahí mismo sanó a aquella persona enferma, contra todos los ideales que tenían los judíos en ese momento. Él sanó una persona enferma en un sábado. Que lo dice Mateo 3, del 1 al 6. Ahí ustedes lo encuentran. En Mateo 3, del 1 al 6. En otra ocasión dice que venían un sábado, Jesús con los discípulos venían caminando, cuando de repente tuvieron hambre los discípulos. Entonces se metieron y empezaron a coger unas espigas y empezaron a comer. Y como los fariseos siempre andaban detrás de las pisadas de Jesús, no para seguirlo, sino para ver cómo lo criticaban, le cayeron encima y le dijeron, ¿por qué están comiendo espigas? Están comiendo espigas en un día sábado. Y en otra ocasión, Jesús, ahí en Mateo 23, en ese momento podemos leer cómo Jesús le dice a los fariseos que qué hipócritas que son ellos, porque dice que agarran lo mínimo para diezmar. Dice que agarraban la semillita de la menta, las semillitas más pequeñas, las partían para sacar el diezmo de una semillita. Y les dice Jesús, ustedes se preocupan tanto en sacar el diezmo y se olvidan de otra parte muy importante de la ley, que es la justicia, que es la fidelidad y que es el amor. Ustedes se olvidan de eso por estar simplemente en apariencia, sacando lo mínimo del diezmo. Entonces tenemos, amor, como Jesús vino a querer romper ese tradicionalismo, romper ese montón de cosas que muchas veces los fariseos hacían todo simplemente por apariencia, simplemente por una rutina. No lo hacían con aquel corazón sincero. Imagínese usted que un hombre que estaba en el templo, Simeón y Ana, ellos eran simplemente un personaje más dentro de todos los que habían en Israel en ese momento. Y ellos, cuando María llegó a presentar a Jesús al templo, dice que ellos reconocieron en aquel niño
reconocieron al Mesías. Simeón dijo: gracias, Señor, porque antes de morir me has permitido ver al ungido, me has permitido ver a aquel que tanto hemos esperado. Un hombre común y corriente, pero con una revelación de lo que era Dios, tuvo más sabiduría, más entendimiento que aquel montón de fariseos que a los 33 años no lograron entender que él era el Mesías. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a un tradicionalismo, a un paradigma, a una vida monótona religiosamente. Qué tremendo, amor. Yo creo que hoy vamos a ver un punto claro, o vamos a referirnos a un capítulo de la Biblia, sí, donde se ve del rompimiento de varios paradigmas de Jesús, sí, en esta tierra, ¿verdad? Sí. Cómo él quería romper todo ese montón de tradiciones, cómo él quería romper un montón de mentalidades apocadas, digo yo, sí, cerradas ahí. Él dijo: no, eso no me sirve, hay que romperlo, hay que quitarlo, y lo vamos a hacer. Y es en una parte de la Biblia que a mí me gusta mucho, una palabra que enseña demasiado. Sí. Cada vez de que uno toma esta palabra, puede darle cualquier cantidad de enseñanza. Dios le da cualquier cantidad de enseñanza, y lo vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4. Vamos a estar hablando sobre ese capítulo en esta mañana. Vamos a hablarlo en Juan capítulo 4. Y dice así en el versículo 3. Así dice en el versículo 3. Jesús se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Hay unas versiones que dicen: me era necesario. Eso me gusta mucho. Pasar por Samaria, dijo Jesús. Entonces, primer modelo o primer paradigma, palabra de domingo, primer paradigma que Jesús viene a romper es pasar por Samaria. Ellos tenían que dar la vuelta, caminar más de la cuenta, amor, pero ellos no podían pasar por Samaria. Un judío de raza pura, judío, no podía pasar por Samaria. Sí. Pero Jesús dice: me es necesario, en unas versiones, amor, me es necesario pasar por Samaria. Sí. Él necesitaba, en otras palabras, él dijo ese día: me es necesario ir a Samaria a romper un montón de modelos, a romper un montón de mentalidades que están en base a tradiciones. Sí, yo las tengo que romper a partir de ese día. Dice que un judío no podía pasar por Samaria, era establecido, porque los samaritanos y los judíos no tenían relación. En ellos no había relación. Ahorita les comento porque más adelantito, pero ellos no tenían relación. Allí estaba el pozo. Oiga qué tremendo, seguimos con la palabra. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, sentado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Ahí vamos a hablar claro. Dice que estaba el pozo de Jacob y Jesús estaba cansado y llegó y se sentó, amor, en el pozo. ¿A qué hora, mi papi? Al mediodía. Al mediodía. Ubiquen ese punto. Mediodía estaba sentado Jesús en el pozo. Poco después llegó una mujer samaritana, amor, sí, llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua a beber. Segundo paradigma roto. ¿Cuál segundo paradigma o modelo roto vino a hacer Jesús en ese instante? Hablar con una mujer samaritana. El judío, que era de raza pura, no tenía ni siquiera el deber o el querer o el hacer de hablar con una samaritana. Era algo despreciable. Una samaritana, y tras de eso, mujer, no, yo no le tengo que hablar. Y Jesús le pidió agua de beber a una samaritana, y mucho menos, qué tremendo, sí, hablar con ella era un punto que no tenía que hacer, y Jesús lo hizo, pedirle agua, amor, sí, pedirle agua. Y el otro punto, que era una mujer a mediodía.
¿Y sabe por qué, amor? Vea qué tremendo. Rompió en ese momento Jesús 3 paradigmas. Primero es el hablar con la samaritana. Segundo, pedirle agua. Sí. Tercero, que hablara con ella al mediodía o que tuviera un roce con una mujer al mediodía. Y le voy a decir por qué, amor. Hay gente que tal vez no lo sabe, pero en ese momento ningún pozo podía llegar una doncella. Al mediodía no era permitido. Una doncella podía llegar en la hora de la mañana o antes, después de las 3 de la tarde a un pozo a recoger agua o a darle agua a las ovejitas, pero nunca en el mediodía. ¿Por qué? Porque en ese momento era dado ese tiempo para mujeres de dudosa procedencia. Mujeres, a ver el punto, mujeres con una reputación mala, mujeres que no eran doncellas, mujeres que ya se sabía que si llegaba al mediodía era una mujer que no estaba bien, Imagínese, amor, cómo rompe Jesús, pero ahí no fue que rompió, quebró. Hablar con una samaritana, hablarle a una mujer, ¿ah? Y tras de eso al mediodía. Y pedirle agua. Y todavía pedirle agua. ¡Qué tremendo Jesús! Entonces la mujer le contesta. Vamos viendo, como les dije en Juan 4, ¿ok? Entonces la mujer le dice a Jesús. Ella sabía la tradición. Ella sabía los modelos. Ella sabía lo que tenían que basarse en ellos. Ella lo sabía. Entonces ella se vuelve y le dice, usted es judío. Como diciéndole, usted no me puede hablar a mí. Usted es judío. Y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pides agua de beber? Qué fuerte eso, Ella se lo dice. Usted, papito, usted está mal. ¿Cómo usted es judío? ¿Y cómo usted le está pidiendo a una mujer samaritana de dudosa procedencia, de dudosa ¿qué? Trayectoria, de dudosa trayectoria, porque usted le está pidiendo agua? Eso no lo tiene que hacer. La mujer le recuerda la situación social entre samaritanos y judíos. ¿Y qué era el punto? ¿Por qué era la situación entre ellos? Porque los judíos, cuando estuvieron de esclavos en Babilonia, se juntaron con mujeres y hombres babilónicos. Entonces perdieron la raza pura. Ya sus hijos eran mezcla de judío y babilónico. Entonces esos son los samaritanos. Cuando llegaron a habitar los babilónicos a la tierra de Israel, entonces vinieron babilónicos y se unieron a mujeres israelitas ahí en ese sector. Entonces se hizo una mezcla. Entonces al mezclar el judío con babilónico, ya no era puro. Entonces ya para ellos esos no son judíos. En otras palabras, sus hijos no son judíos. Usted era judío, pero usted estaba casada con uno, o había tenido hijos con una babilónica, ya sus hijos no son judíos, son samaritanos. ¡Qué fuerte! Entonces había ese roce. No podemos mezclar. Ustedes tienen que dar la vuelta más larga, tienen que caminar más, pero no se tienen que mezclar con ellos. Si usted es un verdadero judío. Nada más para ilustrar, aquí estaba Samaria, y digámosle, aquí estaba Samaria, aquí estaba Judea, y aquí estaba Nazaret. Jesús podía venirse en línea recta para ir a su casa, pero él, para irse en línea recta, tenía que pasar por Samaria. Entonces, las personas estaban en obligación, los judíos, de hacer un giro aquí para llegar aquí. Pero Jesús tuvo la osadía de decir, me es necesario pasar por Samaria. Me es necesario. Porque había algo que hacer ahí. Pero Jesús, sin tomar en cuenta esas tradiciones, entró al pueblo existente. En otras palabras, a Samaria. Y de ahí dice Jesús, rompo esquema. Y en el versículo 10, oiga lo que le contesta Jesús. Jesús le contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí que te diera agua viva. Oiga qué fuerte.
no solo llegó y le pidió agua, sino que ya empezó una conversación. Sí. Ya empezó una conversación, porque ella le dijo, ¿cómo usted me va a pedir agua a mí? Entonces ella le dice, si usted supiera el regalo de Dios tiene para ti y con quién tú estás hablando, para que entendamos, Sí. me pedirías a mí, no solo que yo también, me dirías a mí que no solamente te diera agua. ¿Para qué? Para que tu vida cambie. En otras palabras, es lo que Jesús le estaba diciendo. Lo que a Jesús le interesaba llevar a esta mujer a acercarse a Dios. Ese era el punto. A Jesús le dijo, si tengo que romper lo que tenga que romper, yo lo rompo. Pero el punto es que ella llega a un conocimiento de quién es Un conocimiento Dios. real. Real, mi amor. Ese es el punto. Sí. Real de quién es Dios. Sí. Entonces dice, por esa razón, no tomó en cuenta el tradicionalismo de la mujer, que era un reflejo de lo que había enseñado la costumbre. Él lo vino y lo quebrantó. Sí. Él dijo, aquí es rompiéndola. Sí. Sigue el 11. El 11 dice, pero Señor, le dice esta mujer, pero Señor, usted no tiene ni una soga, ni un balde. Usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar usted agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron los hijos de Jacob y nuestros hijos? O sea, la tradición en ella seguía, persistía. Era una mujer que era puro tradición, puro tradición. Para ella le habían enseñado que aquel pozo se lo había dado Jacob a su hijo José y que habían tomado agua todo el montón de gente, los descendientes. Y entonces al llegar Jesús a decirle a ella que él tenía una agua diferente, ella le dice, pero ¿usted qué se cree, Señor? ¿Usted se cree mayor que nuestro padre Jacob y que José? Que dices que tienes un agua mejor que la que sale de este pozo. Entonces, Y le dice, no tienes soga ni balde. no ¿Cómo tiene me la vas a nada. dar? No, la mujer seguía ciega. Ajá. Espiritualmente. Estaba tan acostumbrada de vivir de tradición que no veía lo que Dios le estaba ofreciendo en ese momento. Qué fuerte. La tradición la tenía ciega. La costumbre la tenía ciega. Y en ese momento ella no veía, como dijo, le dice Jesús, usted no está viendo el regalo que Dios le está presentando a usted al frente. Jesús le contestó, mira, cualquiera que beba de esa agua que yo le estoy ofreciendo, nunca más volverá a tener sed. ¿Sabe por qué, amor? Esa agua se convierte en un manantial que brota de frescura dentro de ellos y le da vida eterna. Eso es lo que le dijo Jesús a ella. Esa agua no es un agua que ahorita tú vas a tomar, como es esta, que yo la tomo y al rato voy a tener sed. El agua que yo te voy a ofrecer es una agua que te va a sustentar, una agua que te va a llevar a otro nivel. Eso es lo que Dios le estaba Tremendo, diciendo ahí. ¿verdad? Aquí fue más claro con ella, dándole a entender que lo que le ofrecía era algo espiritual, no meramente un líquido sacado de un pozo. Por favor, le dice ella en el versículo 15, por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de beber de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Ella todavía ahí estaba, amor, como entre ciega y volviendo pero a mí lo que me llega más, es que dice que estaba ciega espiritualmente. Sí. Así hay mucha gente que está viviendo en tradiciones, así hay mucha gente que está viviendo en ¿cómo se llama? En un paradigma. Está viviendo como la historia, quebrando o rompiendo el pescado cuando lo puede tener entero, cuando lo puede poner entero. Así le estaba pasando todavía a ella. Ella le dice, entonces dame, pero como dudando, dudando. ¿Cómo? Ahí estaba Jesús
queriendo venir. Él dijo, yo esto lo gano, Sí. porque la gano, ¿verdad? Estaba siendo un poco dura, como Sí. usted dice, porque ella estaba bien metida en la tradición de que ese pozo era de Jacob, y toda la historia ya la sabía bien, pero Jesús venía poco a poco dándole a entender a ella. Sí. Es tanto insistió Jesús, Qué oiga, amor, lindo eso. que ella logró entender lo que Jesús le ofrecía. Tanto insistió Jesús. Sí. O sea, Jesús venía, ella le decía algo, ella se le metía con un tradicionalismo. Jesús hacía así. Ajá. Y si venía y le decía otra cosa, se le metía con otro tradicionalismo. Quitaba ese tradicionalismo porque él quería llevarla a algo. Él la quería llevar a algo. Tanto insistió Jesús que ella logró entender lo que Jesús le estaba ofreciendo, pero creía que era algo automático. Ella creía que era algo así, nada más de agarrar y tomar, que era nada más tomar el agua. Pero Jesús captó que ella estaba entendiendo el mensaje, pero había algo más importante que hacer. O sea, Jesús sintió que ya él la estaba como acorralando, ya la tenía lista, ¿verdad? Que ya ella casi que estaba captando de que era el tipo de agua que iba a beber. Pero Jesús dijo, pero aquí yo necesito, antes de darle algo a ella, yo necesito arreglar cosas en la vida de ella. Jesús le dice, Versículo ve, 16. el versículo 16 del capítulo número 4 le dice Jesús, ve y trae a tu esposo. Y ella le dice, no tengo esposo, Señor. Entonces viene Jesús y le dice, es cierto, no tienes esposo, porque 5 maridos has tenido, y este con el que estás viviendo ahora no es tu marido. Ahí era donde Jesús quería llevarla, a ser confrontada con su pecado. Algo que a mí me agrada de esa parte, amor, y la quiero resaltar Sí. en este momento, es cuando ella pudo haber mentido. Sí. Ella pudo haber engañado a Jesús. Vea qué lindo lo que estaba haciendo Dios en Sí, la vida la de estaba ella. transformando. Y la manera en que Jesús le hablaba a ella, ¿verdad? Ella empezó a ver que este hombre no estaba basado en tradición. Primero, que estaba en el pozo sentado. Segundo, que le pidió agua. Que viendo que era el mediodía, empezó una conversación con ella. Y que empezó a interesarse en que no solamente tomara agua común y corriente, sino una agua que la viniera a transformar a ella. Todo eso empezó a calar en la vida de esa mujer. Sí. Que en el momento en que Jesús le dice, ve y llama a tu esposo, ella pudo haber dicho, mire Jesús, yo siempre lo he hecho así. Mira Jesús, es que este momento mi esposo no está, anda en gira. Vea Jesús, es que en este momento mi esposo anda en Egipto y no puede venir y anda trayendo camellos porque él vende camellos y entonces anda trayendo y no puede venir. Ella pudo haber engañado a Jesús, ella pudo haberle mentido a Jesús, pero qué tremendo, ya ella estaba siendo impactada, ya ella estaba siendo una mujer que estaban rompiéndose los paradigmas en ella. Entonces en ese momento ella contesta la realidad. ¿Y cuál es la realidad? No tengo marido. No lo puedo tener. Entonces es cuando Jesús, yo digo que en ese momento Jesús dijo, wow, aquí ya estamos listos. Esta mujer ya yo puedo entregarle, ya esta mujer yo puedo darle, ya esta mujer viene a sufrir una transformación porque está reconociendo su pecado. Qué bueno. Y es donde Jesús inmediatamente le dice, muy cierto, has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. En otras palabras, bravo mi chiquita, eres fiel, estás diciendo la verdad, estás reconociendo delante de mí cuál es tu situación. Eso me agrada, eso dijo, yo creo entender, es que esa historia yo me la siento tan real, amor, a mí me gusta tanto porque es un montón de confrontaciones, es un montón de rompimientos, sí. Es un montón de quebrar tradiciones, como usted lo dice. Entonces, ahí ella fue confrontada, sí. Y eso le agrada, sí. a Jesús. Antes de darnos Jesús, Dios, lo que Él quiere
para nosotros, primero nos confronta, Sí. porque Él quiere que saquemos el pecado, Él quiere que saquemos la suciedad, Él quiere sacar de nosotros lo que no sirve, porque es muy difícil, Javier, darte a ti algo que todavía usted no está listo para obtenerlo. Wow, qué fuerte. Inmediatamente vas a retroceder, inmediatamente vas a irte para atrás. Entonces Jesús sabía, estaba diciendo, hay que confrontarla, la voy a confrontar, voy a ver si realmente ella viene a decir la verdad y ¡fla! Ella habla con la verdad. El sacar el pecado es lo que viene cuando Jesús, Dios, saca el pecado de nuestras vidas. Él dice, ya esa persona está lista para ayudarle a un ministerio, está lista para ayudarle lo que tanto ha anhelado, está lista para que camine conforme lo que yo quería. Qué lindo, logró llevar a esta mujer a reconocer su pecado, qué lindo. para poderle dar del agua que Él le estaba ofreciendo. Oiga lo que dice el versículo 19. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Wow, ya estaba. Ya se le había venido la revelación. Wow, que le dijera, usted tenía 5 maridos y el que ahora tiene no es tu marido. Ya dijo, sí, este es un hombre de Dios, este es un profeta, este es un hombre que conoce, es un hombre real, es un hombre diferente. Sí. A partir de reconocer su pecado delante de Dios, viene la revelación espiritual. Qué lindo. Amor, qué lindo está ese punto. Guardémoslo en nuestra mente. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, cuando en mí está el reconocer mi pecado delante de Dios, es cuando viene la revelación espiritual. Es cuando ya usted puede entender quién te está hablando. Ya puedes escuchar la voz de Dios. Ya puedes ver con ojos espirituales, mi amor. Ya puedes hablar con ojos espirituales. Hasta tu olfato ya se activa en una dimensión diferente, amor. Cuando viene el revelarse del pecado, viene la revelación espiritual. Cuando hay un reconocimiento, reconoció que el que estaba frente a ella no era un simple judío. Oiga, qué bueno, mi amigo, mi hermana. No era un simple judío. Ella reconoció. A ella se le fue revelado espiritualmente. En el momento que fue confrontado su pecado, vino una revelación. Y ella reconoció, este que me está hablando es verdaderamente y proviene de Dios. Ella lo dijo, este es verdaderamente, no es simplemente un judío, es un hombre con una autoridad, como lo vimos el domingo, con una autoridad espiritual. Es que se reconoce cuando una persona tiene autoridad espiritual, se reconoce, no hay mucho que hacer, no porque tenga una forma de saberse la Biblia de tapa, no, es que es una persona que sabe que lo que está rodeándole, eso no va a determinar su situación con Dios. Qué lindo eso. Qué lindo, amor, qué importante. El versículo 20, todavía me falta, amigo. Okay. Dice el versículo 20, así que dime, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte de Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados. Oiga, qué tremendo, amor. Vamos a ver más puntos importantes con esta palabra que ella en este momento ella da. Dice, así que dime, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que se debe adorar en Jerusalén? Y nosotros los samaritanos decimos que lo tenemos que adorar en el monte de Gerizim, donde adoraban nuestros antepasados. Vemos que empezó ella, en el momento que ella le fue reconocido su pecado, y vino a ella una revelación espiritual, amor, vino a ella esa revelación espiritual, es lo que yo le acabo de hablar. Sus ojos espirituales empezaron a ser activados, se abrieron. Llegó un punto en donde lo tradicional
se cayó. Se cayó. Llegó el punto, oye que amor, esto es muy importante, mi amigo, ojalá a ti se le esté siendo revelado, a ti se le esté siendo revelado, que al reconocer nuestros pecados delante de Dios, viene la revelación espiritual. Primer punto, viene la revelación espiritual. Yo voy a empezar a ver la autoridad de Dios en mi vida. Y segundo, mis ojos espirituales se abren. Entonces, en el momento en que mis ojos espirituales se abren, cae de mi vida que la rutina, cae de mi vida lo tradicional, cae de mi vida los paradigmas, caen de mi vida esos moldes en los cuales estaba yo viviendo. Wow, qué tremendo. Tremendo, amor. Tremendo. Y empezamos a ver las cosas en otra dimensión. Empezamos a ver las cosas en otra dimensión. Y ella lo empezó a ver en otra dimensión. Usted es un profeta, entonces dime, ¿dónde debo de adorar yo? Sí. Dime, porque ustedes dicen que en tal lado, otros, los samaritanos dicen que en tal monte, pero dime tú, otra actitud. Ya sus ojos empezaron a ver otra dimensión y empieza a ver las cosas desde otro punto, desde el punto de vista de Dios. Está interesada en cómo poder adorar a Dios. Sí. Y a ella no le interesa quién o no. Y a ella lo que le interesa es que yo tengo que adorar a Dios. Sí. Dime a dónde. Sí. Solamente dime a dónde. Sí. Yo mi necesidad, a partir del momento en que fui confrontada con mi pecado y vino a mí una revelación espiritual y empecé a ver las cosas de una manera distinta, lo que yo necesito es que tú me digas, le dice a Dios, ¿dónde debo de adorar? Qué fuerte eso, amor. Lo que yo decía ahora al principio cuando estábamos celebrando la cena del Señor, el Señor me ponía eso de que hay tanta gente que vive mintiendo. Hay muchas personas que asisten a la iglesia que están mintiendo, y hasta el momento que reconozcan esa mentira, hasta el momento que reconozcan eso y le pidan perdón a Dios, hasta ese momento va a caer muchas escamas, caer en los ojos que impiden que se vea a Dios de una manera real. Y no digamos solo la mentira. ¿Cuántas personas están en engaño, en adulterio, en fornicación, tanto en vicios, en alcoholismo, y están metidos ahí dentro del ambiente de la iglesia? Y están creyendo que con hacer acto de presencia en un templo, en un salón, con eso ustedes están agradando a Dios, con eso se agrada a Dios. Pero no, lo que están haciendo es un tradicionalismo, ojos tapados completamente espiritualmente, y nunca va a venir la verdadera revelación. Es que hay que vivir una vida realmente conforme a lo que Dios quiere. Y vea cómo Jesús fue llevando a esta mujer hasta hacerla confrontar con su pecado. Lo más doloroso es que hay personas que escuchan un mensaje como estos y saben que están haciendo algo mal y lo tapan. Como usted decía, empiezan las excusas. Ella pudo haber dicho, mi esposo andaba en Egipto haciendo negociaciones de camellos y esto y que el otro. Así muchas personas no reconocen su falta. Y por eso viven una vida monótona religiosamente, creyendo que viven en una vida espiritual, y de espiritual no tienen absolutamente nada. Aquí, en este punto, era donde Jesús quería llevar a esta mujer. Y en este punto es donde nosotros queremos hablarle a cada uno de ustedes. Este es el tercer paradigma que Jesús rompió. Jesús rompió un molde en cuanto a dónde se debe de adorar a Dios. Él rompió ese molde. Jesús, rompiendo todo sistema religioso, le lanza la famosa expresión. Y es cuando Jesús viene. Mire, hermano, esta mujer de verdad sufrió una revelación tremenda. Porque ella inmediatamente dice, caramba,
Pero a mí me dicen que es en Jerusalén, en el templo. Y por otro lado me dicen que el monte Gerizim, aquí. Pero entonces, ¿dónde? Yo necesito adorar a Dios. Ella necesitaba adorar a Dios. Nada más que ¿Por qué no se quedó en Gerizim, ahí, adorando en el monte? ¿Por qué no dijo de ahí, aquí me quedo adorando, donde tradicionalmente me han dicho? No, ella quería saber la verdad. Ella quería agradar a Dios. Y decir, ¿a dónde? Si me dicen, yo le he puesto, amor, que si ella le hubieran dicho que era en Jerusalén, ella dice, rompo todo tradicionalismo y me voy para Jerusalén. Pero viene Jesús y le lanza esa famosa frase. Lo vamos a leer literalmente en el versículo 21. Lo vamos a leer. Dice, créeme, querida mujer. Capítulo 4, verso 21. Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Se acerca el tiempo, le dice. Como que sabía. En donde no tiene importancia. En otras palabras, tiempo de pandemia. El tiempo del coronavirus. Dice, fue lo que le faltó decir aquí Jesús. nada más. Sí. Es en donde no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, ahí le lanza todavía un poquito de doctrina. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos. O sea, eso era una realidad, porque la salvación viene de Jerusalén, y aquí se lo dice él, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, le dice Jesús, coronavirus. Pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado el tiempo, le dice Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Jesús le hace ver la poca importancia que tiene el lugar en donde se adore, mi hermano. La poca importancia. Muy solemnemente exhortó a la mujer a que se olvidara de las formas y de las costumbres que existían a nivel religioso en ese momento. Él le hizo ver, él le dice, usted, mire, usted en este momento entienda esto, que lo que Dios busca no es un salón, que lo que Dios busca no es un templo, que lo que Dios busca no es un monte, que lo que Dios busca no es nada de eso. Lo que Dios busca es que se haga con sinceridad de corazón, con sinceridad. Puede ser que sea en un templo, puede ser que no sea en un templo. A Dios no le interesa si es un templo o es una montaña o es un cuarto o es un closet o es un baño. A él no le interesa, lo que le interesa es que sea de verdad. Lo que realmente él quiere que hagamos es que lo hagamos de verdad, de corazón, sin fingimiento, sin que necesitemos una motivación externa para adorarlo, para buscarlo, para tener intimidad con él. Él no necesita que tengamos ninguna motivación de que tiene que ser en un templo, como alguien dijo un día de estos, que es que estoy deseando que se abran para ir a adorarlo, para ir a bendecirlo. No. Es que tiene que ser en espíritu y en verdad. Mire, si en estos momentos nos dan toda la libertad de abrir los templos, bendita sea la gloria de Dios. Vamos otra vez a estar juntos ahí, en unidad. Eso lindo, vamos a estar ahí. Pero mientras tanto, usted no esté diciendo, es que ya yo no sé cómo adorar a Dios porque necesito el templo para adorarlo. No, mi hermano, no es así. No tiene que ser así. No tiene que usted venir que porque no nos podemos reunir, usted se empieza a enfriar espiritualmente. No, mi hermano. Eso no tiene que ser así, mi hermana. No se puede enfriar uno simplemente porque no tenemos 4 paredes ahí en donde meternos.
No es allá, dijo Jesús, no es en Jerusalén. Él siendo un judío que respetaban a capa y espada el templo. Pero él dice, no es en el templo, no es en el monte, es en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad es lo que a él realmente le interesa. Es esa intimidad que tenemos que tener cada uno de nosotros. Adorarlo con sinceridad. Mire qué triste es, amor, que en el momento en que se acabó el templo, para muchas personas acabó todo. Para muchas personas acabó el relacionarse con los hermanos. Y con tantos medios que hay ahora, nos envía mensajes de cómo está, hermanito, de ese abrazo que le iba a dar en la iglesia. Mándele a decir algo lindo usted a los hermanos de la iglesia. Miren, nosotros que tenemos todo ¿cómo se llama? Los números de las mujeres, los números de los hombres, tenemos en WhatsApp. ¿Y cómo cuesta ver que alguien empiece a mandar mensajitos de saludo? Ojalá que lo diga, no solamente que mande esos, ¿cómo se llama? Lámina, No, que diga algo lindo. Hermano, le mando un fuerte abrazo. Desde aquí le mando un beso en la mejilla, porque siento ese deseo, porque hace días no lo puedo hacer. No, mi hermano, no es así. No puede ser posible que al momento en que ya no hay templo, entonces se acabó todo. Se acabó la relación entre hermanos, no hay mensajitos, no hay saludos, no hay diezmo, no hay ofrenda, como que si todo se desarrollara en un templo nada más. Todo. En 4 paredes. En 4 paredes. En un cuadro ahí. No, mi amado, no. Esto del cristianismo no es un asunto de un templo nada más. Hay personas que están enojadas con el Ministerio de Salud, están enojadas con la Alianza Evangélica porque hicieron ese esquema del montón de cosas que hay que hacer para poder reunirse. Hay personas que están enojadas y hasta están diciendo cosas que no es cierto. Dicen, ya nos están impidiendo alabar y adorar a Dios. No. Hermano, ¿quién les está amarrando? Aquí en este lugar yo me puedo poner a brincar y me puedo poner a cantar. Ahí donde usted está, en esa sala, ahí usted puede hacerlo. ¿Por qué decir nos están impidiendo alabar a Dios? Porque simplemente por una precaución no nos dejan entrar a un salón a empezar ahí a hacer nuestros cantos. Es que no solo ahí lo podemos hacer. Ya si a mí vienen y me dicen, es que usted ni en la sala, ni en el comedor, ni en el cuarto de tele, ni en el closet, ni en el baño, usted no puede adorar a Dios como le dijeron a Daniel, que no podía adorarlo en ningún lugar. Ahí sí yo digo, no, ¿qué es eso? No, yo adoro a Dios, yo lo adoro. Pero en estos momentos no nos están impidiendo. Simplemente un acto de precaución. Nos dicen dentro de un templo, dentro de 4 paredes, traten de no hacerlo para evitar que salgan puntitos de saliva y vayan a contaminar si hay alguno contaminado. Pero qué cosa más tremenda, amor. Se acabó el templo, se acabó la espiritualidad para un montón. Y se acabó la relación con Dios un montón. ¿En qué estaba basada esa espiritualidad, entre comillas? ¿Qué fue? Estaba basada en un tradicionalismo. Estaba basada en estar 2 horas, en un paradigma, estar 2 horas metidos en un templo. Estaba basado en eso. Y no es que estamos en contra de un templo. No. Porque siempre motivamos a la gente a que vaya a la iglesia. Pero en estos momentos, y desde un año, más o menos, yo creo que desde un año, empezó el año, nosotros empezamos a advertir a las personas. ¿Qué pasaría si no tuviéramos dónde reunirnos? Dijimos en un sermón. ¿Qué pasaría como en enero si no tuviéramos un lugar? ¿En qué está basada, fundamentada su fe? ¿Está basada en tambores, en piano? Está basado en requinto, está basado en bajo, está basado en ese mover que se hace en un templo. Si está basado en eso, cuando eso se acabe, se acabó su espiritualidad. Y eso es lo que ha pasado. A muchos se les acabó la alegría, se les acabó la música, se les acabó el brinque. Entonces ya se acabó lo espiritual, porque estaba basada en un emocionalismo, en una tradición solamente, no algo que estuviera aquí, dentro del corazón. La adoración
tiene que ser real y viene desde adentro hacia afuera. Sí, Y amén. es en verdad. Amén. No es solamente el que yo lo haga allá en una iglesia, me hinque para que todo el mundo me vea, todo el mundo vea qué lindo canto, qué lindo que alzo las manos, pero ahora que estoy en esta situación que estoy, y cómo te quiero, y cómo te amo, y ahora ni siquiera un mensaje, qué fuerte, amor. Ahí es donde se ve realmente cómo estamos nosotros. ¿Qué es? Hermanos, tal vez usted está diciendo, los pastores hoy están exhortando y exhortando duro. Yo creo que hay que hablar, yo creo que las cosas hay que ponerlas así como Jesús puso a esta mujer en un jaque mate, ¿verdad? Sí. La puso así, como dice mi esposo, en la pared. Yo creo que tenemos que hacerlo. ¿Dónde está nuestra relación con Dios? Así le dijo Jesús, no es en el monte, no es en el templo, es una relación en espíritu y en verdad. Debemos de romper esas costumbres, esos paradigmas, esos moldes y empezar a adorar a Dios. Primero desde lo más profundo de nuestro ser. ¿Cómo yo debo de adorar? En lo más profundo de mi ser, todos los días, a todo momento, en lo que estoy haciendo, a donde yo esté, tengo que adorarlo en lo más profundo de todo mi ser. Luego evidenciarlo en nuestro cuerpo, como postrado, danzando, brincando, paradito, sentado, como usted lo quiera. Lo que principalmente es lo importante es que usted lo haga de verdad, en espíritu y en verdad. Que usted tenga esa comunión con Él. Que ahí usted esté trabajando y en el trabajo le diga, ay Señor, necesito terminar esto, ayúdame. Sí. Yo sé que contigo esto lo vamos a hacer rápido. Ven, ayúdame. Cuánto te amo. Eres tan importante para mí. Gracias por este día. Gracias por la luz. Gracias por la lluvia. Gracias porque puedo tener un trabajo cuando mucha gente no tiene. Amor en espíritu. O solo decirle, yo hay montones de veces que solamente sale de mi boca, te amo, te amo, te amo. Y dura un gran rato, te amo, y cuando me doy cuenta estoy llorando. Y cualquier persona me puede ver y dice, ¿qué le estará pasando? Nada más hay algo, él y yo. Sí. Eso es espíritu y en verdad. Lo que usted estaba diciendo ahora, que un momento que uno simplemente se vuelve a Él con aquel corazón sincero, ¿verdad? Ayer andábamos haciendo una vuelta, mi hijo y yo, y llegamos a hacer un arreglo de esos que se hacen ahora, que le den a uno unos meses, ¿verdad? Ya habíamos mandado la solicitud y nos habían dicho que sí, pero con un sistema ahí nos iban a cobrar solo los intereses. Muy bien, eso está excelente. Llegamos, yo me voy a la caja, veo a ver, y de verdad, solo los intereses, pagué solo los intereses. Cuando llega mi hijo a tratar de arreglarlo de él, le dicen que no, que él tiene que pagar toda la cuota y tiene que pagar no sé cuánto más que supuestamente se debía. Y entonces él, donde yo estaba sentado, llega y me dice, hey, papi, dicen que yo tengo que pagar todo, pero que van a ver ahí que mueven y no sé qué, pero hay que tengo que yo pagar todo. Entonces yo en un momento ahí solo dije, Señor, por favor, ayuda en este momento, Sahag, ayúdalo para que no haya que pagar todo así como le están diciendo, porque era una cantidad fuerte. Y ya en eso estuvimos ahí un ratito, en eso le hace seña a la muchacha de la caja, y ya él va, cuando viene y me dice, papi, gracias a Dios, más bien me dijeron que no tengo que pagar nada en este mes. Es simplemente, o sea, si hay algo en espíritu y en verdad en uno, es simplemente eso, una comunicación en donde quiera que estemos. Yo no necesité el templo para ir a postrarme, ir a clamar a Dios, a pegar gritos, a hablar lenguas, y no me estoy burlando de nada de eso, no, simplemente estoy hablando lo que algunos piensan que es lo que es una verdadera espiritualidad. No, ahí donde estábamos, en la oficina, ahí lo hicimos. Oiga, mi hermano, pero esto no para aquí con esta samaritana. Esta samaritana es tremenda. Oiga esto, 25. En el versículo 25 del mismo capítulo 4, oiga lo que dice. La mujer le dijo, Señor, oiga, después de que ella tuvo toda aquella revelación de que Jesús la confrontó, no es el templo ni a la montaña, tus pecados, todo eso. Oiga, ya al punto en donde llegó ella. Señor, sé que el Mesías está por venir, al que llaman el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Qué fuerte, mi hermano. Yo soy el Mesías.
Porque ella le llegó aquella revelación, a pesar de ser samaritana, que tenían algo de diferente, ella tenía una noción, el Mesías va a venir. Ella seguramente sintió como que algo había más en aquel hombre que un profeta. Y dijo, el Mesías ha de venir y Él nos va a enseñar todas las cosas. Después de que Jesús la confrontó, mi hermano, la confrontó con el pasado, le cambió la manera de pensar religiosa tradicional, fue entonces cuando Él se le reveló a ella como el Mesías. Y hermano, si usted le echa una ojeadita a la palabra de Dios, a los evangelios, fueron muy pocas las personas a las que Jesús se reveló como el Mesías. Fueron muy pocas a las personas que Él le dijo, yo soy el Mesías, pero así tan abiertamente como se lo dijo a esta mujer. Él sintió que ella estaba preparada para esta revelación. Qué manera. Él sintió que con todo el proceso que pasó en aquellos minutos, porque fueron unos minutos, amor, en que Jesús estuvo con esta mujer ahí, en ese proceso que ella pasó, ella llegó un momento en donde estaba preparada para revelársele como el Mesías, que Él era el Mesías. La mayoría de gente que asistimos a una iglesia estaremos preparados para que Jesús se nos revele, pero se nos revele de verdad como el Mesías. ¿Estaremos preparados, amor? ¿Ah? ¿O estaremos viviendo en un sistema farisaico en donde lo importante es las apariencias? ¿Qué está viviendo usted? ¿Qué estamos viviendo nosotros, amor, como pastores? ¿Estaremos viviendo una apariencia farisaica? ¿O estaremos viviendo una vida espiritual íntegra, en espíritu y en verdad, en la voluntad de Dios? ¿Se podrá revelar Jesús a nuestras vidas realmente como el Mesías? ¿A usted se le ha revelado Jesús como el Mesías? ¿A usted se le ha revelado como el Mesías? ¿A Javier Leiva se le habrá revelado como el Mesías? ¿Verá Dios en nosotros o en usted y en mí que estamos preparados? Que ya hemos sido confrontados con ciertas áreas de nuestras vidas y le hemos hecho un alto a esas cosas incorrectas que veníamos haciendo. ¿Estaremos preparados, mis hermanos? Oiga esto, ya manera de conclusión. Lo voy a hacer leído. En una encuesta hecha por Gallup, que es una empresa que hace encuestas, pero esta encuesta fue en los Estados Unidos. Dice que un 80% de los estadounidenses se dice practicante al cristianismo. Un 80% de los estadounidenses se dice practicante del cristianismo. El otro 20% ahí hay musulmanes y hay que no creen y todo eso. Pero al preguntarles, oiga qué fuerte, al preguntarles por el autor del Sermón del Monte, menos de la mitad supieron la respuesta correcta. Menos de la mitad supieron la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque pueden decir que son cristianos. Pueden decir que pertenecen a la iglesia de tal, de fulano, de mengano. Ser parte de la iglesia cristiana no es difícil. Es fácil. Es fácil. Es fácil alistarme bien lindo los domingos antes de las 10, perfumarme, agarrar el carro, llevarme a la familia, meternos en un templo ahí, un estadio, lo que se utilice, y después a las 2 horas salir y venirme y llegar a la casa. Fue fácil hacer eso. Es como una distracción, como un pasatiempo. Pero ser un verdadero creyente es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, mis hermanos. Ser un verdadero creyente. Eso es lo que Dios quiere con usted, con la pastora, conmigo, con mi hijo, con mi suegra, con todo el mundo. No es pertenecer a un grupo religioso, no es ser un fanático de templo, un fanático de estar metido en 4 paredes, no. Es en espíritu y en verdad. El consejo que les hemos querido dar en esta mañana con esta
preciosa mujer samaritana, Sí. una mujer de verdad, una mujer que entendió, se le fue revelado, una mujer que fue confrontada, una mujer que vino a romper cualquier cantidad de paradigmas en su vida y que tomó una decisión de hacer las cosas conforme a Dios, y que lo que más le interesaba a ella, porque a ella no le interesó nada más que saber en dónde debía de adorar a Dios. Eso fue, ella se le fue revelado lo que Dios quiere que a nosotros se nos revele: el adorarlo a Él en espíritu y en verdad, el adorarlo en las buenas y en las malas, el adorarlo en las dificultades, en las adversidades, adorarlo en las alegrías, en todas las grandes satisfacciones, adorarlo en espíritu y en verdad en todo momento. Dios quiere, y lo que le hemos querido traer en esta mañana es que usted entienda, que se le sea revelado de que tenemos que tener una cercanía con nuestro Amén. Dios, para que Dios se nos revele a nosotros, para que nosotros nos revelemos a Él, para que en otras palabras estemos en una comunicación directa con nuestro Dios. Eso es lo que les hemos querido traer hoy. Hoy les hemos querido hacer ver la vida de esta mujer, cómo Jesús la vino a confrontar y cómo vino a ser quebrantado, rota de la vida de ellas, todas esas frases, todas esos paradigmas, todos esos modelos que ella había tenido por tradición. Es en el monte donde los samaritanos venimos a adorar, o dígame dónde. Eso fue lo que Jesús vino a romper, y le dijo: lo que necesita es adorar a Dios en espíritu y en verdad, en tu casa, en el lugar que tú estés, en el momento que tú estés. Lo que necesita es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Él quiere que lo hagamos nuestro estilo de vida. Jesús, Dios quiere que nosotros tengamos un estilo de vida de adoración a Él en todo momento, en toda situación, que lo amemos, que lo adoremos en espíritu y en verdad, no importando en dónde lo hagamos, sino que lo hagamos en espíritu y en verdad. Mi amigo, mi amiga, ¿está usted con esa revelación en esta mañana? Es muy importante, porque si tú estás esperando que el templo se abra y todavía no se va a abrir, va a venir en tu vida cada día más sequedad. Pero si a ti se te revela lo que se le reveló a la mujer samaritana, lo que se nos ha revelado a muchos, que es adorarlo en cualquier lugar, pero con amor, con integridad, ser fiel a Él, amarlo a Él y amar a nuestros enemigos, estamos haciendo las cosas correctas. Hoy te queremos exhortar, hoy te queremos hablar claro. No es un local, no es un lugar, es en espíritu y en verdad que necesitamos adorar a nuestro Dios. Y vamos a orar, mi amado, vamos a orar, mi amada preciosa, para que esta revelación que vino a esta mujer samaritana, a esta mujer que para muchos era desechada porque tenía su vida pasada o tenía su historia pasada, 5 maridos antemano, por eso tenía que llegar a las 12 del día, donde el sol estaba a su máximo esplendor, a recoger agua. Pero vino el Jesús, vino ese Jesús que le dijo: yo quiero venir a transformarte, yo quiero hacerte una mujer diferente, pero ven a revelación, porque cuando nosotros venimos a la revelación de Dios de nuestro pecado, nuestra vida es completamente diferente. Padre amado, yo vengo orando en esta mañana, Padre amado, por la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas, Padre. Venimos orando, Padre, para que tú vengas a tomar el control de las vidas de ellos, Padre, y que esta palabra que hoy hemos dado sea una palabra de revelación, una palabra que venga hasta lo más profundo
profundo del corazón de cada una de estas personas. Una mujer, Padre amado, con un pasado horrible, Padre, con un montón de tradiciones en su vida, pero un día llegó Jesús y estuvo con ella y habló con ella y fueron quebrantados todo un montón de tradiciones, todo un montón de paradigmas, todo un montón de modelos, Padre, al igual que tenían los fariseos, en ella estaban, pero vino un rompimiento, pero vino un conocimiento, pero vino una revelación, Padre amado, que es adorarte a ti en espíritu y en verdad. Y eso es lo que yo te pido para cada uno de tus hijos, para cada una de tus hijas, Padre, que en estos días han caído, Padre bendito, en un letargo, en un estacionamiento, en una pereza, Padre, en un espíritu apocado para las cosas contigo, Dios. Que eso se rompa en esta mañana, que eso sea quebrantado en este momento, sí, y que empiece esa relación contigo, como dice tu palabra, en espíritu y en verdad. Que a partir de hoy, Padre, empiece esa relación, que a partir de hoy empiece ese agradecimiento, que a partir de hoy empiece ese amor que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo, que empiece en nuestras vidas, y que toda tradición y que todo, Padre, espíritu farisaico se vaya de la vida de cada uno y venga a nosotros, Padre, ese espíritu nuevo de adoración a ti como Padre eterno. Padre, yo te doy muchas gracias, bendito Señor, por esta palabra. Muchas gracias porque nos has permitido estar aquí, Señor, para hablar, para llevar, Padre, al corazón de este hombre, de esa mujer, sea en una mañana, sea en una tarde, sea en una noche que vea este programa, Padre, que venga a ser revelado a él, que hay que alabarte, hay que adorarte, hay que estar contigo en espíritu y en verdad. Muchas gracias, Padre. Te lo pido, Padre, que esa revelación venga a tu pueblo, a tus hijos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Tremenda palabra, tremendo momento, qué lindo estos momentos que hemos tenido ahí con cada uno de ustedes. Muchas gracias de verdad por haber permanecido ahí. No sé, Javi, si tiene algo ahí para comunicarnos. No, como todas las semanas, agradecerles a cada uno de ustedes que está viéndonos en estos momentos por Facebook Live. Y gracias por cada uno de estos comentarios, de estas reacciones. De verdad que eso nos llena mucho a nosotros como iglesia. De igual manera, invitarlos a que se unan a nuestras transmisiones los miércoles y los días domingos. También a nuestro canal de YouTube, donde estamos subiendo los videos constantemente de las predicaciones. De verdad que los bendecimos a cada uno de ustedes por estas reacciones y por todo lo que nos han dado durante estos meses. Qué lindo, de verdad, sí, es muy lindo. Ahí después de que ya pasemos todo esto, ahí vamos a ver nosotros también algunos comentarios y nos gozamos mucho. Cada vez de que empezamos a verlo nos gozamos mucho. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes en este día, en esta mañana, en este domingo. Que la pase bien, que la pase en familia, que la pasemos en la casa. Cuidémonos, hermanos, seamos sabios, cuidémonos, los amamos. Altar de Amor, una iglesia familiar.